Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un nuevo test de una partida muy interesante entre Brownie y Quinteros del año 1974. Generalmente yo en los tests voy a mirar partidas que por algún motivo o por otro nos sean instructivas, nos enseñen algo, ¿no? En este caso, el tema fundamental de la partida es el desarrollo y los peligros de no cumplir los principios generales de desarrollo. Vamos a ver la partida. Como siempre, en un momento determinado os empezaré a decir que pauséis el vídeo e intentéis sacar la jugada. Si no queréis hacerlo, es perfecto. Pero la forma de aprender, como siempre, es intentando que vosotros por vuestra cuenta practiquéis y así el aprendizaje sea de forma activo, no pasivo. Bien, pues vamos a ver. El blanco jugó E4 y C5. Esto, como muchos sabréis, se llama la defensa siciliana, que lleva posiciones muy complejas y hay muchísimas variantes y es de lo más jugado en el ajedrez, la jugada C5. Bueno, caballo F3, D6, todo esto es muy normal, se juega en muchísimas partidas. Y aquí es donde ya Brownie sale un poco de lo que generalmente se jugaba, sobre todo en aquella época, que es de 4 que llevaría la variante abierta, lo cual lleva muchísimas variantes. Esto es muy complejo. Y en cambio, Brownie jugó la jugada, entonces incluso la consideraban como una jugada dudosa o muy blanda, que era alfil B5. En esta posición jugaron las blancas alfil B5. Bueno, esta jugada curiosamente en aquella época se jugaba muy poco, pero hoy en la actualidad se está jugando por los jugadores de superélite. Han encontrado que hay algunas variantes en la variante que no alcanzan de encontrar ventaja para las blancas y están buscando otras vías para las blancas de encontrar esa ventaja. Es mucho más posicional que D4, pero también es muy interesante, como veremos. Y como veremos, no siempre lleva a una lucha posicional, depende de cómo se desarrolle el juego. El ajedrez es mucho más complejo que eso, que a partir de una jugada se derive en un tipo de juego determinado. Entonces aquí, bueno, hay tres variantes. Se puede jugar el caballo por C6, se puede jugar el caballo por D7 y también se puede jugar alfil D7. En realidad no hay más jugadas. En este caso las negras jugaron la variante con alfil D7 y aquí las blancas pues cambiaron, que es lo que se suele hacer. Realmente las blancas consiguen un cambio interesante, ya que teóricamente este alfil va a ser el alfil malo, entre comillas, ahora veremos por qué, y este es el alfil teóricamente bueno de las blancas, pero también es verdad que las blancas han perdido dos tiempos para llevar a cabo esta captura. Las blancas capturan y las negras hacen lo mismo. Y ahora, en esta posición, las blancas jugaron C4. Jugada muy interesante desde el punto de vista posicional. Como he mencionado brevemente hace un momento, aquí las blancas han quedado con un alfil que va por las casillas oscuras y las negras también. ¿Qué diferencia hay? Que ahora las blancas lo que están haciendo aquí es colocar los peones en casillas claras, ya que su alfil está en casillas oscuras. Y sobre todo, más que colocarlos en casillas claras, está bloqueando la estructura de peones negra en casillas oscuras, en casillas negras. Por tanto, están intentando conseguir una ventaja posicional que sería un alfil bueno sobre un alfil malo. Aparte de que, bueno, esto busca otras ventajas, como también, por ejemplo, tener un buen control de la casilla de 5, que quizás más adelante se podría ocupar aquí por un caballo, quién sabe. De todas formas, todo eso dependerá del curso de la partida. Lo cierto es que aquí las negras hicieron una jugada que es dama G4. Dama G4 aparentemente parece una jugada interesante, ¿no? Porque en realidad está atacando dos peones. Está atacando el peón de G2 y el peón de 4. Hay un doble ataque y parece que las negras no puedan defender los dos peones. Pero también es cierto que esa ventaja, ese peón que van a obtener de ventaja, lo van a hacer pero sacrificando y haciendo es que esta dama negra pierda tiempos para conseguir la captura de estos peones. Entonces vamos a tener ya dos tipos de ventaja. Bueno, aquí es donde quiero ya que penséis y intentéis pensar esta posición y adivinéis la jugada que hizo el blanco.
Bueno, pues aquí las blancas, la jugada que hicieron, como os digo, le dais al pausa y la pensáis, fue enroque. Bien, en esta posición las blancas tenían que decidir qué peón iban a entregar, si el peón de E4 y el peón de G2. Y en este caso parece más interesante entregar el peón de E4. ¿Por qué? Simplemente porque eso va a obligar a perder todavía más tiempos a la dama, que va a tener todavía que moverse a más posiciones y por tanto eso va a dar una mayor ventaja de desarrollo a las blancas. En cambio, la captura del peón de G2 no sería tan interesante, aunque también podría ser, por ejemplo, si jugara caballo C3, entonces dama por G2. A caballo C3 doy un punto, enroque corto, en esta posición, le doy 2 puntos. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que he comentado hace un momento, ¿no? Con enroque corto, las posibilidades ahora que veremos de esa dama de que pierda más tiempos de desarrollo van a ser mayores. Pues bueno, las negras se enrocaron y las blancas se enrocaron y las negras pues aceptaron el reto y se comieron el peón. Y ahora tenéis que pensar qué jugaríais en esta posición con las negras, con las blancas, perdón. Bueno, pues en esta posición las blancas jugaron D4. Bueno, si habéis pensado en otras jugadas, no sé hasta qué punto son buenas jugadas, porque bueno, D4 es una jugada de desarrollo activa que bueno, busca abrir la posición lo máximo posible. Tenemos que pensar que ya tenemos ventaja de desarrollo debido a que esta dama no ha parado de moverse y realmente no ha desarrollado el negro ninguna pieza más que su dama. Mientras que nosotros ya nos hemos enrocado, ya tenemos un caballo en F3 y ahora lo que tenemos que intentar es conseguir jugar activo, agresivo, de forma que no dejemos al negro consolidar su posición, ya que si el negro consolida su posición, la partida realmente podría terminar en pérdida para nosotros, ya que tenemos desventaja de material. Tenemos que decir dos cosas. Hay dos tipos de ventajas. Están las ventajas dinámicas y las ventajas estáticas. Las dinámicas son aquellas que, como no actuemos rápido, las perdemos. Mientras que las ventajas estáticas son aquellas que permanecen durante el tiempo. Una ventaja de un peón es una ventaja estática. ¿Por qué? Porque permanece durante el tiempo. Independientemente, a no ser que cometamos algún error, vamos a seguir con esa ventaja durante el tiempo. Mientras que la ventaja dinámica es, por ejemplo, la ventaja de desarrollo. De momento sí, tenemos las piezas más activas, pero tenemos que aprovecharlo ahora, ya que si jugamos de una forma tranquila, lo único que podemos conseguir es que el contrario, en este caso el negro, se consolide y entonces esa ventaja la perdamos. Por eso D4 es una jugada muy interesante. D4 abre la posición totalmente, abre la posición para este alfil, ya veremos dónde lo desarrollamos, pero ya pronto vamos a tener este alfil desarrollado en condiciones de atacar. También, por otro lado, evita de momento que el negro capture otro peón, aunque no sé hasta qué punto es interesante que capture otro peón, porque sería un nuevo tiempo que vamos a perder. Bueno, y por otro lado, intenta abrir la posición. ¿Qué conseguimos con esto? Pues como hemos dicho, vamos a abrir la posición para poder entrar con nuestra dama, nuestras torres, contra el rey enemigo que todavía se encuentra en el centro. Bueno, pues dicho esto, aquí si habéis pensado torre 1 o caballo C3, os doy un punto. Aunque yo pienso que aquí la jugada de 4 es más fuerte, por la que doy 2 puntos. Aquí pensemos que con torre 1 estamos ya devolviendo, sacrificando un segundo peón, que puede ser interesante. ¿Por qué? Porque jugamos al desarrollo, a jugar más activos. Bueno, en cualquier caso aquí D4 es una jugada creo que muy fuerte, muy interesante, por lo que hemos comentado. Y aquí ¿qué es lo que hacen las negras? Pues las negras capturaron y de nuevo os pido que jugaríais en esta posición. Pues bien, en esta posición las
las blancas podrían haber comido perfectamente el peón, que incluso creo que es más fuerte, tal y como la he mirado después con los módulos de análisis, es más fuerte que la que hicieron en la partida, por tanto daré 2 puntos por esta jugada, aunque no es la que se realizó en la partida. Pero las blancas jugaron la torre a E1, que también a primera vista pues también parece muy interesante porque permite es el desarrollo de una torre que se va a colocar en una columna abierta donde está el rey contrario. Por tanto, esto puede ser muy interesante para nosotros, para conseguir ventaja en la partida. Entonces, bueno, torre 1 es la que realizó el blanco, a la que doy 1 punto. Y, como he dicho, caballo por D4, 2 puntos. Aquí las negras jugaron la dama a C6, lo cual seguramente es un error. ¿Por qué? Porque, bueno, permite a las blancas ganar un segundo tiempo. ¿Cómo? Pues bueno, la jugada es caballo por D4, 1 punto. Bien, como vemos, de nuevo la dama está atacada, por tanto vuelve a estar amenazada. Como vemos aquí, la dama ha hecho este recorrido de momento, con lo cual no ha hecho más que perder tiempos. Y ahora va a perder un tiempo más. ¿Dónde va a jugar la dama? Bueno, quizás la dama aquí tendría que haber ido a B7 para que ya evitar que se la moleste de ninguna forma, e intentar desarrollar las piezas, e intentar aprovechar ese peón de ventaja que tenemos, pero quiso ser más golosa de la cuenta y se capturó el peón de C4. Y ya vemos que ha vuelto a perder un tiempo más. De momento, si nos fijamos, las blancas solo han movido el alfil, que ha sido cambiado, y la dama, que no para de moverse y perder tiempos a favor del desarrollo de las blancas. Bueno, pues, ¿qué haríais en esta posición? Pues en esta posición, si habéis pensado en caballo A3, sería una buena jugada a la que doy 2 puntos. También quizás se podría haber hecho caballo C3, que doy 1 punto. Pero parece más interesante la jugada caballo 3, aunque se lleve un caballo a una banda del tablero a un lado, ganamos un tiempo más sobre la dama y además este caballo pues puede jugar más adelante tanto a C4 como a B5 y activarse y jugar sobre el rey. Entonces, pues bueno, caballo 3 me gusta más que no caballo C3. Caballo 3, 2 puntos. Bueno, pues aquí la dama de nuevo ha tenido que volver a la casilla C8. Podemos pensar ya lo triste que es esta situación, ¿no? Que tanto jugar con la dama y al final ha tenido que ir prácticamente a su casilla inicial. Bueno, ¿qué jugaríais en esta posición? Y ahora en esta posición realmente hay 2 jugadas interesantes. Yo creo que son bastante equivalentes. La que jugó el blanco es alfil F4, desarrollando el alfil y amenazando el peón de D6, ya que está clavado, ya que aquí tenemos la torre que está clavando al peón de E7. Aunque tanto esta como caballo a B5 yo creo que al final acaban derivando a la misma variante. Veremos. Caballo a B5 también doy 2 puntos. 2 puntos por una jugada y 2 puntos por la otra. Aquí la amenaza también es caballo por D6 con doble, jaque doble y ganando la dama. Pues bueno. Entonces, pues bueno, 2 puntos para cada una de estas, pero el blanco jugó alfil F4, jugada también muy interesante que amenaza alfil por D6, abriendo también el centro y pues ganando también un peón o recuperando el peón con una gran ventaja de desarrollo. Todas las negras, claro, si querían defender este peón, pues no tienen soluciones muy cómodas, muy fáciles, ¿no? Y la solución que adoptaron pues fue, pues como no, volver a mover la dama. Veamos de nuevo la triste trayectoria de esta dama, que ha hecho de dama D7, dama G4, dama a E4, después ha ido a C6, para comerse un peón en C4, se ha ido a C8 y al final ha vuelto de nuevo a la casilla D7. Ese ha sido el recorrido de la dama.
Las negras solo están haciendo jugadas de dama. Parece un jugador principiante, cuando en realidad se trataba de un gran maestro de la época. Bueno, aquí os dejo que penséis la jugada de las blancas. ¿Qué haríais aquí? Pues bueno, la jugada es caballo a b5. Esta jugada os doy un punto, ya que es la continuación lógica de la jugada alfil f4. Estamos con el alfil y con el caballo presionando sobre el peón de d6. Y de nuevo renovamos la amenaza de caballo por d7, caballo por d6 o alfil por d6. En este caso parece más fuerte caballo por d6, ya que después de rey a d8 vendría, o sea, por ejemplo, si las negras juegan a 6, pues vendría caballo por d6 jaque, rey juega d8 y entonces caballo por c7 y ganaríamos la torre. Esto nos dejaría una posición ya ganada prácticamente. Bueno, pues las blancas juegan caballo b5 y ahora las negras juegan e5. ¿Qué jugaríais en esta posición? Os lo dejo que lo penséis. Bueno, pues en esta posición la jugada fue alfil por e5. A esta jugada os doy 3 puntos, ¿vale? Es una jugada ya de sacrificio. Como hemos dicho, cuando tenemos ventaja de desarrollo sobre otro tipo de ventajas, como en este caso ventaja material, tenemos que jugar muy activos o de lo contrario perderemos la ventaja. Y aquí, imagino que un cálculo importante por parte de Broune, calculó que con alfil por e5 prácticamente la partida estaba ganada, que las negras tenían muy pocas opciones de defensa. Con esta jugada conseguimos abrir la columna de nuestra torre y eso realmente nos va a dar una victoria a corto plazo, como vamos a ver. Bueno, las negras aquí por esta jugada, como he comentado, son 3 puntos. Jugaron d por e5 y aquí, ¿qué jugaríais con blancas? Bueno, en esta jugada solo doy un punto. ¿Por qué? Porque bueno, es la jugada lógica en relación a la anterior, que es torre por e5. Entonces, torre por e5 jaque, a la que doy un punto. Otras jugadas no tendrían puntuación. Aquí las blancas jugaron alfil e7, defendiendo. ¿Qué jugaríais aquí con blancas? Pues bueno, en esta posición, estas jugadas ya no son tan fáciles, pero tenemos que recordar un poco lo de jugar de forma activa. Tenemos que crear continuas amenazas para evitar que el contrario logre defenderse, y las negras siguieron atacando, siguieron presionando, obligando al contrario a que no se pueda defender. Aquí la jugada que hicieron fue un interesante pseudo sacrificio, que es torre de 5. Con torre de 5 lo que consiguieron las blancas fue atacar a la dama negra, y esta torre en realidad no puede atacarse, no puede capturarse. ¿Por qué? Porque entonces vendría un doble, dama por d5, caballo c7, y tendríamos un doble y ganaríamos la dama. Por tanto, aquí el negro perdería. Por tanto, no podía capturar esa torre. De ahí la jugada interesante, torre de 5, a la que doy 3 puntos. Entonces, como no podían capturar, las negras lo que hicieron es, pues, se fueron a c8, escaparon, digamos, por c8. Y ahora, ¿qué jugaríais aquí con blancas? Recordar que tenemos que seguir presionando la posición, intentando conseguir ventajas y atacando para no dejar respirar al contrario y que pueda desarrollarse y quedarse con una posición con ventaja material. Entonces aquí la jugada buena, correcta, es caballo a f5. 3 puntos también doy por esta jugada. Sigo creando amenazas sobre este peón de aquí, amenazas también sobre este alfil de aquí, y posibles también saltos en un momento dado a d6, donde con caballo d6, alfil por d6, o sea, si ahora juegan por ejemplo esta, pues puedo jugar caballo d6, alfil por d6, caballo por, y después ganaría la dama con un doble de rey y dama. Por tanto, aquí las amenazas blancas ya vemos que empiezan a ser muy fuertes con esta jugada, a la que, como he dicho, doy 3 puntos.
Entonces el negro, ¿qué hizo aquí? Bueno, pues tenía que hacer algo, porque la amenaza aquí en D6 era muy fuerte, y jugó el rey a F8, también para defender la entrada en G7 del caballo. ¿Qué jugaríais en esta posición? Bueno, pues en esta posición lo que hicieron las blancas fue capturar en E7. Es destruir un defensor, pero aquí ya Brownlee ya vio que la partida la tenía ya ganada, entonces pues hizo este cambio al que doy 2 puntos. Las negras capturaron, pero aquí, ¿cómo pueden capturar las negras? Es interesante, ¿por qué? Porque si capturan con caballo, entonces viene mate en la octava. Torre de 8, dama por D8 y dama por D8, jaque mate. Por tanto, las negras, claro, tenían la dama tocada, han capturado una dama, están amenazando mate bajo, no tienen muchas soluciones. La única solución parece rey por E7. ¿Qué jugaríais en esta posición? Pues ante rey por E7, la jugada es torre E5. Vale, a esta jugada ya os doy un punto. Digamos, es más lógica esta jugada y sería 2 puntos. Bueno, es la continuación lógica de la combinación con caballo por E7. Es aquí, ¿qué pueden hacer ya las negras? Prácticamente aquí no tienen, bueno, prácticamente no tienen defensa. ¿Qué pueden hacer? Pues las negras aquí abandonaron la partida. ¿Por qué abandonaron? Bueno, pues porque, por ejemplo, ante rey F8 ya viene dama de 6 jaque y con mate, ¿no? Caballo E7, dama por E7, rey G8, dama E8, dama por dama y torre por dama. Y cualquier otra jugada pues también perdería. Vamos a ver esta posición. Bueno, si se tapan con dama, como poco pierden la dama, ¿no? Eso como poco. Supongo que aquí habrá más cosas, pero bueno, tenemos también un dama E6 ahora mismo. Esto está perdido, ¿vale? En el caballo C7, mate. Por tanto, tampoco pueden hacer esto. Y bueno, la única es rey aquí, rey F6, pero esto tiene que llegar mate, bueno, o mate o lo mismo. Dama aquí, dama de 6 y esto como mínimo, la dama se pierde, aunque bueno, se perdería la dama, se perdería esa torre, la partida también estaría perdida. Pues bueno, esta es la partida. Recordemos un poco los temas que contiene esta partida. Entonces, esta posición, ¿qué hemos visto? Por un lado, hemos visto la importancia del desarrollo. Vamos a ver al principio de la partida. Hemos visto la importancia del desarrollo, ¿no? O sea, de desarrollar las piezas antes de que intentar comer de forma golosa un peón. Si no, hay variantes de apertura que sí que se capturan peones en la apertura, pero hay que conocerlo muy bien, ¿no? Y además son variantes concretas que por razones específicas esa captura funciona. Pero no siempre es así. Entonces, no hay que intentar comerse muchos peones en la apertura, sino hay que priorizar sobre todo el desarrollo. Si podemos capturar un peón con desarrollo, entonces sin ningún problema. Pero mover tiempos con la dama, pues vemos que se puede castigar tal y como hemos visto en esta posición. Bueno, hemos visto también la diferencia entre ventajas estáticas y dinámicas. Hemos visto que el desarrollo es una ventaja dinámica que se pierde si no jugamos de forma muy activa, y las ventajas estáticas son aquellas que no se pierden normalmente ante un juego normal si por hacer 2 o 3 jugadas a lo mejor no demasiado precisas, ¿no? Eso es como más fijo, como puede ser la ventaja de material, ¿no? La ventaja material es estático, la ventaja de desarrollo es dinámica. Y bueno, hemos visto eso, que cuando tenemos una ventaja dinámica tenemos que jugar de forma muy activa. Si hace falta, sacrificando piezas para poder entrar en el campo enemigo y ganar la partida. Pues bien, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y buenas tardes.